Vamos. Bien. Buenos días, doctora Godoy, bienvenida nuevamente. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 228, en este caso va a ser su examen oral. Vamos a presentar nuevamente y agradecer otra vez al jurado de este concurso, al doctor Javier de la Fuente y al doctor Federico Sommer. Bueno, y los acompaña también de manera remota por Zoom la consejera Paz, veo. Bueno, doctora Godoy, como usted sabe, tiene sus 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Va a tener un reloj en pantalla para poder ordenar la exposición y luego de ello los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Está bien, muchas Bueno, gracias. la dejo con ello y suerte, doctora. Bien, gracias. Bueno, buen día. Muchas gracias. Mi nombre es Natalia Cecilia Godoy y el tema que vengo a exponer tiene que ver con el recurso ante el jurado popular con un enfoque de género y derechos humanos. El tema lo voy a dividir en tres ejes. En primer lugar, ubicar el tema del recurso ante el jurado popular en nuestro Código de Procedimiento Penal y los motivos especiales que indica. En segundo lugar, voy a hacer mención al enfoque de género y derechos humanos y la importancia del litigio estratégico en cada uno de estos motivos especiales. Y en tercer lugar, indicar un precedente que se ha dado en el país, en la provincia de Mendoza específicamente, que ha llamado mi atención, que es actual, de julio de este año, en relación a la temática, y finalmente una postura desde el punto de vista funcional en relación al tema. Bien, en primer lugar debemos partir que la intervención del jurado popular en el Código de Procedimientos neuquino, en la Ley 2784, está dado cuando se deban juzgar delitos contra las personas o delitos contra la integridad sexual, o en la que resulte la muerte o lesiones graves o gravísimas, siempre que el Ministerio Público Fiscal solicite una pena superior a los 15 años, conforme lo establece el artículo 35 del Código de Procedimientos. Específicamente, en el artículo 238, se establece el recurso ante el jurado popular, indicando que se aplicarán las reglas del recurso contra las sentencias previstas en el Código y que constituirán motivos especiales para la interposición del recurso tres supuestos particulares. Ellos son la inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la Constitución, la capacidad o reposición de los miembros del jurado. En segundo lugar, cuando se haya dictado alguna decisión arbitraria que haya podido cercenar el derecho de defensa o que haya podido condicionar la decisión del jurado. Y en tercer lugar, cuando se hayan objetado las instrucciones, cuestionado las instrucciones, y que ello también pudiera haber cuestionado también la decisión del jurado. ¿Y por qué son importantes? Finalmente, ese artículo, en su última parte, establece que no procede recurso alguno contra la sentencia absolutoria en el jurado popular, salvo que el Ministerio Público Fiscal demuestre que la decisión ha sido producto de soborno. ¿Y por qué digo que estos tres motivos especiales son importantes en la práctica? Porque estos tres motivos especiales nos remiten a tres momentos especiales en el proceso que tiene que ver con, el primer supuesto, con la audiencia de selección de jurados, la audiencia de Boabdil, que está prevista en el artículo 198 del Código de Procedimientos. El segundo motivo especial nos remite a la audiencia de admisibilidad probatoria, esto es la audiencia de control de acusación. Y el tercer motivo especial nos remite a la audiencia donde se emitían las instrucciones, jurado popular, previstas en el artículo 205. Con lo cual, ¿y cómo relaciono estos motivos y estos momentos particulares en relación a los estándares internacionales en materia de derechos humanos? Porque justamente existen casos en los que cuando interviene una mujer, ya sea como víctima, ya sea como victimaria, como criminalizada, y exista un contexto particular o específico de violencia contra las mujeres, es muy importante este litigio estratégico en cada uno de estos momentos particulares, en función de las teorías del caso, tanto de la Fiscalía como la defensa, a efectos de la presentación de la prueba, a efectos del modo, de la producción de la prueba y de la manera que se quiere presentar algún contexto particular al jurado popular, y ello en cada uno de estos motivos especiales implica un reaseguro, un control por parte de los litigantes, y en el caso de que no sea
observado, siempre tienen en estos motivos especiales la reserva de información. Y ello por cuanto en los últimos 30 años han existido modificaciones en las legislaciones internacionales, en las legislaciones locales, en el sistema interamericano de derechos humanos, en los cuales paulatinamente se fue tratando con este enfoque de derechos humanos el análisis de las violencias. Por ello, en nuestro país contamos, por supuesto, con el bloque constitucional en la incorporación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, conforme el artículo 75, inciso 22, en el cual contamos en la materia con la ley 26.485, que es la Convención para prevenir toda forma de violencia contra la mujer como instrumento de derechos humanos, pero también contamos con la Convención Belén do Pará, que específicamente trata las violencias contra la mujer, como así las recomendaciones generales del Comité de CEDAW, específicamente la número 19, la número 35, en la que se establece que las violencias de género son un motivo de discriminación, conforman un motivo de discriminación en razón del género. Y no solo ello, sino que la jurisprudencia internacional, que también conocemos en la temática, paulatinamente ha ido evolucionando, y la Corte Interamericana se ha expedido en relación a la importancia de generar estos estándares internacionales, y en el caso que se alegue una cuestión donde exista una violencia o un contexto específico en relación al género, es deber de investigarlo, de defenderlo, de juzgarlo con esta perspectiva y este enfoque. Y eso ha generado una debida diligencia reforzada que implica una obligación por parte de los estados en poder en observar esta materia y bajarla al caso concreto. Con lo cual, esta circunstancia, esta debida diligencia reforzada, también no solamente se ha dado en relación a las mujeres, sino también a personas o entidades sexuales no normativas, como por ejemplo el colectivo LGBTIQ+, en donde también la Corte Interamericana se ha expedido en relación a la importancia del litigio estratégico cuando las personas de este colectivo también sufran situaciones de discriminación en relación al género. Así entonces, por ejemplo, la Corte Interamericana en el año 2021 se ha expedido en un caso llamado Vicky Hernández contra Honduras, en donde la Corte condenó al Estado de Honduras por haber violado los derechos humanos y haber incurrido en discriminación contra una persona trans. Con lo cual se han encendido varias alarmas en los últimos años en relación a esta protección o también esta situación de vulnerabilidad en relación a las personas trans. A su vez, también se encuentra la opinión consultiva 2417, también de la Corte Interamericana, en donde se establece estas circunstancias de la protección en relación a los derechos del colectivo LGTB. Entonces, ¿cómo incide esto en las tres etapas en estas audiencias? Bueno, en relación a la audiencia de selección de jurados, porque en el litigio se trata de buscar una imparcialidad, ya sea social, política o cultural, para evitar sesgos o prejuicios o estereotipos, y que las partes puedan, a través del examen y contraexamen, poder litigar a fin de recusar algunos de sus jurados, en donde se advierta que los mismos puedan afectar la teoría del caso de alguna de las partes. Lo mismo respecto de la admisibilidad probatoria, en relación a demostrar algún contexto en particular, y sobre todo respecto de las instrucciones. Las instrucciones, últimamente la doctrina se está discutiendo en relación a instrucciones con perspectiva de género, con lo cual son como reaseguros también para llevar esta información lo más depurada posible para que el jurado, a efectos de evitar errores, pueda tomar su decisión, su veredicto, en relación a la prueba producida y bajo el estándar objetivo de más allá de todo lo razonable. El tema de las instrucciones también son muy importantes, que sean un lenguaje claro, que sean un lenguaje sencillo, y
Y por ello, este litigio estratégico me ha llamado la atención en un precedente en la provincia de Mendoza, que fue de julio de este año, del 2023, en el donde un jurado popular condenó a una persona por el homicidio de una persona trans, conforme al artículo 80, inciso 4. Un homicidio grabado por odio en razón de género con expresión de género. Y el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Mendoza estableció que confirmó esa sentencia condenatoria, haciendo hincapié en el litigio, en este caso había sido una teoría del caso de la Fiscalía, que las instrucciones habían sido bien redactadas en un lenguaje claro, sencillo, instrucciones muy profusas a efectos de demostrar un contexto de vulnerabilidad específico respecto de este colectivo, en cuanto a las situaciones discriminatorias, también históricas en relación a ello, y que se había litigado el caso a la luz de los estándares internacionales en materia de género y derechos humanos. También hizo mención ese precedente a los principios de Yogyakarta, que son principios, documentos con principios de cómo interpretar el derecho, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos respecto del colectivo LGTBI. Lo cual, esos principios han sido de base para el dictado de la ley de 26732, la ley de identidad de género de mayo del 2002. Por ello, entiendo de que es muy importante este litigio con este enfoque, en los casos particulares que así lo meriten, claro está. Finalmente, desde el punto de vista funcional, respecto a mi postura, independientemente de estos motivos especiales, el Tribunal de Impugnación claramente debe garantizar a la defensa y al imputado de toda sentencia condenatoria un recurso amplio, un recurso integral, cumpliendo con los precedentes o las pautas de nuestra Corte Suprema de Justicia, Yocasal, Ulloa, y fundamentalmente a efectos de garantizar el doble conforme, en virtud de lo indicado en el 8.2H de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aspectos de justamente garantizar una revisión amplia e integral de todas las sentencias condenatorias. Bueno, nada más, gracias. Bueno, su temática me dispara quizás alguna pregunta, o la idea es hacer alguna pregunta antes de pasar a otros temas. Esto de juzgar con perspectiva de género como obligación convencional y trasladable también, en juicio por jurado, por su postura de surge así, me lleva a algo más práctico. Voy a algo práctico. Estoy posicionada como jueza del Tribunal de Impugnación Provincial en la labor revisora de un veredicto de culpabilidad contra una mujer, porque el enfoque de género, por lo que usted entiendo, sería para imputadas mujeres. Y advertimos, o advierte, la argumentación de la defensa que recurre ante usted, que se juzgó, se dictó un veredicto de culpabilidad, pero no se instruyó sobre perspectiva de género. ¿Cómo colisiona el instituto de juicio por jurados y el poder que tiene el jurado de determinar hechos con la labor revisora usted nos propone un enfoque de género y derechos humanos? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo soluciona esto? Bien, sí, si bien el Tribunal de Impugnación, por supuesto, debe realizar una revisión integral de la sentencia, limitarse a los agravios, también debe hacer esta protesta de impugnación en las instrucciones. Si no lo hizo y no lo plantea, o lo plantea después ante la audiencia del Tribunal de Impugnación, o sea, no se puede ir más allá de los agravios vertidos por las partes. Y el tema de convencionalidad. Yo sé algo más difícil. El caso mío es que no hubo expresa reserva de impugnación por omisión de instrucciones propuestas oportunamente. El caso es, cambia la defensa, usted está sentada y nos acaba de decir la obligación convencional de enfoque de género y derechos humanos que debemos tener, y si no hubo protesta por un tema formal, omito la revisión. Es difícil, ¿no? O sea, esa es su postura. ¿Cómo concilia eso? Está en juego la garantía de la defensa en juicio, en última instancia, si hay una defensa ineficaz
no podría llevar a perjudicar los intereses de quien viene en calidad de diputada. Por ejemplo, en un caso donde una imputada si presenta una cuestión de legítima defensa en un contexto de género, ese contexto justamente es carga también habilitativa de partes de poder demostrar esas circunstancias. Si no lo ha planteado, y salvo que esté afectada una garantía, que se advierta realmente una garantía de la defensa en juicio, sería justamente por una defensa técnica eficaz. Si le cambio la pregunta y debe preparar a la compañera. ¿Ve alguna válvula de escape para un veredicto de no culpabilidad en el cual no se incluyó sobre perspectiva de género, sobre la situación de la víctima, sobre cómo se debe valorar el testimonio de una mujer víctima de un delito de abuso sexual, por ejemplo, y el veredicto es no culpabilidad, y viene la víctima, constituida en querellante, a la sala del Tribunal de Impugnación y le dice: este veredicto se apartó del enfoque convencional de género y derechos humanos, pedía al juez técnico que instruya sobre la particular situación de vulnerabilidad de mi clienta, me dijo que no, porque afectaría, he escuchado jueces que dicen, no, afecta el principio de inocencia, no puede el pueblo popular juzgar con perspectiva de género, requiere cursar la ley Micaela, Sí. etcétera, etcétera. ¿Ve algún tema ahí que pueda...? Ante un veredicto de no culpabilidad del jurado, Sí. que proteste la querella, bueno, la ley establece, si bien dice el Ministerio Público Fiscal no puede, salvo que demuestre que haciendo un soborno, recurrir una solución de culpabilidad. En relación a ello, bueno, vieron precedentes Brian Paredes del Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, en donde se dijo que eso no es inconstitucional, tuvieron algunos cuestionamientos en relación a la constitucionalidad de ello, pero la querella, en ese sentido, también advirtiendo el derecho de defensa y que conforme la interpretación armónica que queda realizada de los tratados internacionales, estas garantías están en cabeza de quien viene en calidad de condenado y no en relación al Estado o en relación a la querella, que tampoco lo determina nuestra legislación provincial expresamente. La querella establece que puede recurrir una sentencia condenatoria, no en tribunal por jurados, cuando la pena sea inferior a la mitad de la pretendida, pero ellos también han habido ciertos argumentos en relación a la alta calidad institucional que tiene el jurado popular en nuestro país, el tema también de los actos propios en relación a que justamente, menos en nuestro caso, no es opcional para el imputado acudir a un juicio por jurados, es decisión exclusiva del acusador público, y también en relación a ello, la querella ya sabía, advertía previamente, si el imputado tiene derecho a una pena, a una acusación única, al menos en nuestro código de procedimientos, desde la acusación, ellos eligen ir con un imputado popular. A ver, es una consulta, porque entiendo parte de la posición de, bueno, el recurso, eso es lo que entendí, ¿no? Que el recurso en caso de sentencia de jurado de culpabilidad, de delito de culpabilidad, tiene que ser de la misma amplitud que el recurso contra un tribunal técnico, ¿no? Supongamos que en un caso particular no hay ningún vicio, ningún agravio vinculado con la selección de jurado, tampoco con la prueba, con la admisión de la prueba, y tampoco hay ningún agravio vinculado con las instrucciones. Supongamos que es un caso de legítima defensa en contexto de violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Y supongamos que el juez técnico informa perfectamente los requisitos de la legítima defensa. Tenemos un caso donde una mujer, por ejemplo, frente a la agresión de su pareja, le dispara, toma el arma y le dispara, ¿no? Y vamos, que el juez explica claramente que la legítima defensa no requiere proporcionalidad en cuanto a los bienes y tampoco requiere, por ejemplo, el deber de huida por parte de la persona agredida, ¿no? Pero a pesar de eso, el jurado condena, sin fundamentos. ¿Cómo se realizaría esa revisión de la sentencia, ¿no? Si el jurado no expresa los fundamentos? Y se advierte de la prueba que existe un contexto de género de legítima defensa, un contexto... Sí, el hecho de tener una agresión en contexto de violencia doméstica, pero bueno, el jurado entendió, a pesar de las instrucciones del juez, que, bueno, en este caso la mujer no tendría que haberle disparado, se podría haber ido de la casa. Claro, sí. Supongamos que en la deliberación interna del jurado le dice, no,
verdad que se podría haber ido y se hubiese evitado una muerte. Nosotros entendemos que hay que condenarla por homicidio agravado. Bien, bueno, como dije, la revisión, sí, más allá de estos motivos especiales, la revisión debe ser integral en este sentido. Por supuesto, claramente se le debe garantizar el doble conforme y en caso que sea un veredicto contrario a la prueba que producirá el tribunal de impugnación, claramente también puede revocar o hacer lugar al agravio de la defensa, revocar un veredicto de culpabilidad si el mismo puede demostrar que ha hecho una aclaración integral, no sesgada de alguna prueba, sino de que toda la prueba producida ha sido, de que el veredicto ha sido resultado de contrario a la prueba producida, y esto debe hacerse un análisis integral de todo esto. Por tanto, no hay inconvenientes en que, según el caso, el tribunal de impugnación pueda revocar un veredicto de culpabilidad en esos términos. Bueno, sigue la dinámica. Usted como es la última que vino. Ah, ¿ya le avisaron que hay un sobre? ¿Ya le avisaron? Ah, bueno, Está ahí. se filtró. Bueno, muy bien. Dentro del sobre hay 2 papeles y 2 ejes a desarrollar, en el orden que usted quiera. Bien. Femicidio, requisitos del tipo penal, concepto de auto procesal importante en la normativa del Código de Procedimiento, reglas, excepciones, alcance de labor revisora contra resoluciones jurisdiccionales que confirman desestimación de denuncias dictadas por el Ministerio Público. Más revuelta. Muy largo, muy largo. Bueno, empiezo con este tema que está relacionado con... Sí, se lo tengo con su tema. Bueno, tuvo suerte. Bueno, respecto al femicidio, es una figura grabada establecida en el artículo 80, inciso 11, que ha sido incorporada por la ley 26791 del año 2012, de diciembre del año 2012, del 12 de diciembre del año 2012, me acuerdo por la fecha. Aquí se establece justamente la circunstancia de que un hombre mate a una mujer en razón, en un contexto de violencia de género. Aquí el concepto de violencia de género es un concepto normativo. La violencia de género puede estar definida justamente en la ley que he mencionado, la 26485, que es un instrumento de derechos humanos, en donde, y la Convención Belén Pará, donde específicamente establece el concepto de violencia contra la mujer, establecida en el artículo 4, en donde indica que la violencia contra la mujer es todo acto que, en líneas generales, que atente contra la vida, contra la integridad física, sexual, la libertad, o sea, los bienes jurídicos es amplio. Últimamente también se agregó en relación a la tecnología, a las cuestiones tecnológicas, pero no fue algo reciente. Y justamente la legislación establece los tipos de violencia, y justamente el agravante o el fundamento de este agravante tiene que ver con poder demostrar este contexto específico y que se ha producido justamente esta violencia por el hecho de ser mujer, en función a las desigualdades históricas o culturales que han existido siempre en subordinación de la mujer respecto del hombre. Y en este caso en particular también hay una discusión y en relación a la temática que vengo dando en esto de la ampliación y el refuerzo de también en los casos del colectivo LGTB tener en cuenta la vulneración de sus derechos humanos, pero en este caso en particular el concepto mujer, entiendo que es un concepto normativo del tipo, y se refiere a la mujer en su sentido biológico, en mi postura. Si bien esto está discutido, porque esta circunstancia de que el hombre autopercibido mujer, si podría ser parte o no de este tipo penal, yo entiendo que tiene que ser una mujer en el sentido biológico, porque si no el legislador lo hubiese previsto también, mujer o cualquier persona que se autoperciba mujer, que forma nuestra identidad de género. Pero yo entiendo que al legislador, o sea, no le podemos dar una interpretación más amplia de la que da la norma, porque el legislador ya tenía en conocimiento la ley de identidad de género, fue sancionada en mayo del 2012, y el 12 de diciembre del 2012 se incorpora esta figura grabada del 80, inciso 11, con lo cual yo entiendo que esta figura, justamente la mayor pena se refiere a este contexto normativo de la violencia de género.
A ver, más allá de la Sí. discusión que sí, por supuesto existe respecto a qué se entiende por mujer, ¿no? Es decir, por lo que entiendo, usted remite a la ley de violencia contra la mujer, ¿no es cierto? Y bueno, ahí sí se define todo el supuesto de violencia contra la mujer, pero alcanza con decir, bueno, que es ese elemento típico, ¿no? Cuando medida de violencia de género es que existe un caso de violencia contra la mujer, porque obviamente si hay un homicidio contra una mujer, siempre va a ser un caso de violencia contra la mujer. O sea, cómo se puede, digamos, interpretar este elemento típico de medida de violencia de género? Porque Claro. creo que hizo referencia a que el homicidio tiene que ser por el hecho de ser mujer. ¿Cómo es eso? No, por el hecho justamente como lo establece la norma, que está con un elemento de la norma, el contexto de violencia de género. Dice, se mata a una mujer, un hombre cuando mata a una mujer. En un contexto es mediar violencia de género. Mediar violencia de género, exacto. Pero no todo. Todo homicidio hacia una mujer es un femicidio, si no se demuestra este contexto. Por eso, ¿pero qué Sí. significa ese contexto? La pregunta es, bueno, ¿significa que se mate por ser mujer? ¿Significa que exista un contexto previo de violencia? ¿Cuál es Sí, exactamente, que existe un contexto previo, que se pueda demostrar en ese contexto que la muerte de esta persona se sucedió en un contexto previo, que generalmente siempre viene de muchos años atrás, en donde la mujer siempre ha sido sistemáticamente violentada por parte de un hombre. Entonces, Sumamos que un sujeto en la vía pública llama a una trabajadora sexual, por ejemplo, ¿no? Que está ejerciendo su trabajo en la vía pública y concierta, ¿no es cierto?, el lugar y aprovechando esa situación, luego cuando va al lugar, la ata, abusa sexualmente y la mata. ¿Sería un femicidio? No la conocía de antes, no tenía ninguna relación previa. y en ese sentido, se puede determinar, por supuesto, dentro de la violencia de género, también se indican los distintos requisitos que se deben dar. Yo, en ese sentido, creo que debe ser más amplio. Se tendría que dar justamente este contexto de violencia de género, porque no es una agravante autónoma, se tiene que demostrar justamente ese contexto. O sea, no, en este caso no habría agravante. No, porque no había una relación previa. Puede ser. No, Bueno. No, Bueno, el concepto de repetir porque sí. Concepto de autoprocesal importante, la normativa del Código de Procedimiento, reglas y excepciones, alcance de la voz revisora contra resoluciones jurisdiccionales que confirmen desestimación de denuncia dictada por el Ministerio Público Fiscal. Bueno, el concepto de autoprocesal importante ha sido también un concepto bastante discutido a lo largo de este tiempo, en el que estamos a partir de la vigencia de la ley 184, pero básicamente refiere a todos aquellos que sean equiparables a sentencia definitiva o que puedan ser de imposible o de reparación ulterior. Es decir, aquellos casos justamente en donde se pueda demostrar que el agravio sea de imposible reparación ulterior. La regla en estos casos es que, por ejemplo, la fiscalía no sería sujeto asible de poder protestar en relación a solicitar un autoprocesal importante, legitimado subjetivamente para ello, pero han existido excepciones. Y esto en relación, por ejemplo, en la audiencia de admisibilidad probatoria o una audiencia de acusación, en donde el 172 justamente indica que las decisiones que se tomen por parte de juez de garantías en esta audiencia son irrecurribles. Pero ¿qué sucede? En la práctica se han dado excepciones en donde la Fiscalía, por ejemplo, ha impugnado, porque justamente, por ejemplo, si vamos al caso de un juicio por jurado, sería la posible acción posterior si le han justamente le han rechazado alguna admisión de prueba que sea dirimente para superar el caso, y más aún cuando en el juicio por jurado no tendría recurso alguno. Entonces, en esos casos se ha
habilitado esa excepcionalidad, o sea, como analizar poco a poco esos agravios que permitan advertir si se puede abrir el recurso para tratar el fondo de los ciudadanos. Por ejemplo, bueno, el caso típico que también se ha conocido en nuestra jurisprudencia, Sentilé, en el caso de un homicidio agravado, de muerte de un bebé, en donde la Fiscalía quería introducir fotografías del cadáver de la niña, y la defensa, que en el caso, bueno, me tocó participar, después justo en el caso de Zapala, la defensa se opuso a la incorporación de esas fotografías porque podían provocar el riesgo de perjuicio indebido al jurado popular. Bueno, ello fue algo novedoso en su momento, poder tratarlo teniendo en cuenta las reglas generales de evidencia de los Estados Unidos, en donde indica la regla 403 en relación a los posibles riesgos, juicios que se podrían provocar al jurado popular, que se enuncian por riesgo de innecesaria prueba comunicativa o porque causa perjuicio indebido, entre otras. En este caso era que con las fotografías de un cadáver de un niño, si bien no se iba a discutir la materialidad, podía provocar en la psiquis un perjuicio indebido en los jurados populares. Era impresionar más que probar. Y en ese caso, bueno, se abrió el recurso, se litigó ello. Bueno, por mayoría rechazaron la pretensión de la Fiscalía, esas fotografías no se incorporaron al debate. En disidencia sí se tuvo presente que no se podía, en cuestión de libertad probatoria, no se podía hacerse en este derecho. Sin embargo, bueno, no ingresaron. Otros precedentes han sido Espinosa o Tolava en relación también a una cámara Gesell, y en el otro caso en relación a unos CIS o unas escuchas telefónicas. Es decir, hubieron pruebas que se abrió el recurso justamente como procesal importante para poder dar la posibilidad a las partes de que litiguen si eso realmente es una prueba dirimente que pueda llegar a afectar superior al caso en el campo. No, la última parte se vincula un poco a lo que está diciendo usted, a reglas y excepciones. Y es algo que es bastante actual. El tema de las decisiones del Ministerio Público Fiscal de desestimar la denuncia, y un juez de garantías ratifica la desestimación de denuncia porque el hecho no configura delito. Y llega a instancia de impugnación. Poco. Por parte de... pero ¿quién? ¿La Fiscalía? No, la querella. La querella, La querella. claro. La víctima dice, yo tengo garantías, tengo tutela judicial efectiva, pero el fiscal me cierra el caso. Bien, bueno, en ese sentido, bueno, entiendo ¿Se aplica que... la regla, se aplica la excepción? ¿Qué opina usted y por qué? Para mí se aplica la regla, en el sentido de que el querellante no es un acusador autónomo, no puede formular cargos. Si bien puede luego, con el requerimiento de elevación a juicio, si la Fiscalía no puede llevar a juicio después de formular cargos, pero no pueden formular cargos autónomos, entonces no se le puede obligar por parte del juez de garantías al Ministerio Público Fiscal que inicie la investigación, que formalice la investigación penal preparatoria, y en ese sentido se aplicaría la regla. Y si es un fiscal vago que no quiere investigar, ¿dónde están los derechos de la víctima? También, bueno, por supuesto, la víctima tiene derecho a... Pero yo lo ejerció. Sí. Vivió con un juez de garantías que le dijo un poco lo que dice usted, de la doctrina, aunque no es que esté mal. Barreiro. Es en el sentido, yo no puedo obligar a la Fiscalía a investigar algo que no quiere, pero yo soy víctima, no puedo. Y viene a instancia de impugnación. Ahí puede ser una regla, puede ser una excepción. El tema es... Bien, bueno, habría que... Hace un ratito nos dijo que hay reglas o hay excepciones, habló la del juicio por jurados, en que es imposible la reparación ulterior. Si yo, fiscal, le digo a usted víctima de violencia de género, esto no es delito.
Claro, en ese sentido, si usted dice, bueno, el fiscal no se tomó el trabajo de realmente investigar, bueno, habría que justamente ver el caso en particular, si realmente es una circunstancia que compete al mal funcionamiento de la fiscalía, que si la querella pueda demostrar fehacientemente que hay elementos suficientes como para formalizar la investigación, que es también de carácter provisorio, en virtud de algún mal desempeño por parte de los acusadores, cuando se quejó con el jefe de fiscales, etcétera. Bueno, si hay que hacer un control, porque justamente el Tribunal de Impugnación tiene que velar por el control de los derechos y garantías de un parte de la fiscalía, de la víctima y del imputado. Entonces, si bien la regla, la excepción, es cuando se encuentren afectados justamente derechos en el caso particular. Y última pregunta de mi parte. Hablando de lo mismo, no podemos mover del eje tema. ¿En qué precepto está regulado el auto procesal importante que usted... En el artículo 233. Y está incluido ahí la concesión de la suspensión del juicio a prueba con una resolución pasible de ser recurrido ordinariamente? El rechazo. ¿Y qué pasa si se concede la suspensión del juicio a prueba y la fiscalía se queja? Como bien dice usted, no está en el artículo 33 e invoca lo que también dice usted, que es una excepción. Señores miembros de la Sala de Tribunal de Impugnación provincial, considero que esto encuadra en auto procesal importante. ¿Usted qué opina? ¿Es una resolución recurrible? Sí, no, ¿por qué? El rechazo de la suspensión de juicio a prueba La o la concesión. concesión. La concesión. Por parte de la... no, sí. Bueno, diría que es inadmisible formalmente. Bueno. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Gracias.